Ya, entonces vamos a comenzar, ahí estamos. Vamos a definir un determinante. Entonces, primero quiero aclarar algunas cositas. En primer lugar, el determinante, modo de observación, el determinante solo se puede calcular en matrices cuadradas. Ya. Entonces, el determinante solo se puede calcular en matrices cuadradas. Entonces, vamos a definir, sea A una matriz cuadrada, luego el determinante de A, lo vamos a escribir así, también lo podemos escribir como una entre barras, se va a definir como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de delta sub ik por a sub ik. Esto para la fila i. ¿Ya? Esta famosa regla, esta forma de calcular determinantes, ya lo voy a mostrar con un ejemplo, se conoce como el método de Laplace. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que más de alguna oportunidad ustedes han calculado determinantes. Esta regla funciona eh, para n mayores o iguales a 2, ¿ya? Entonces, casos particulares o casos puntuales. Si A es una matriz de orden 2, la más chica de todas, la cuadrada más chica, tal que A, supongamos, es ABCD, entonces el determinante de A, lo que también podemos escribir así, ¿ya? Lo anoto de las dos formas para que nos acostumbremos a las notaciones, que sería el determinante ABCD, va a ser la multiplicación cruzada. O sea, en el caso de las matrices cuadradas, ¿cierto? De orden 2 las más simples, sería AD menos BC, ¿verdad? Yo creo que esto lo vieron en casos anteriores y demás que lo saben porque lo utilizan, sobre todo en física, creo que se utiliza, ¿no? Sí, profe, se utiliza en física y también se vio en álgebra 1. Ya, claro. Entonces es algo que ustedes ya conocen. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más grande. Entonces, si A, por ejemplo, es una matriz real de orden 3 tal que, supongamos, A es la matriz eh, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, ¿cierto? La típica matriz de 3 por 3. Entonces vamos a hacer el cálculo del determinante a través de la fila 1. Tenemos que el determinante de A, ¿qué es? Sé que suena un poco repetitivo, pero es solo para ir aclarando ciertas cosas notacionales. Usando esta definición, ¿cierto? Por la regla de Laplace, usted lo que hace es hacer esto.
Vamos a hacerlo a través de la fila uno. A11 por delta 11, A12 por delta 12, A13 por delta 13. ¿Me siguen? Sí, no hay problema. ¿Ya? Donde delta 11 va a ser -1 elevado a los subíndices por el subdeterminante, ¿ya? De la matriz A11. ¿Ya? Ya voy a explicar quién es ese subdeterminante. A11 es la matriz que se forma, o que queda, mejor dicho, que que queda, al tapar la fila uno y la columna uno. Voy a ponerle comillas, la fila uno y la columna uno. Esto es, si yo tengo este determinante, lo que yo hago es encerrar el elemento A11, tapamos la fila uno, tapamos la columna uno, y entonces esto que queda aquí corresponde a la matriz A11. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces aquí en este caso tendríamos que la matriz A11 es A22, A23, A32, A33. ¿Ok? Por lo tanto, el delta 11, ¿cierto? Lo voy a poner acá abajo. El delta 11 va a ser -1 elevado a 1 más 1 por este determinante. A22, A23, A32 y A33. Ya que uno ahí aplica las reglas, ¿cierto? Para calcular determinantes de 2 por 2, es decir, cruzados. O sea que el delta 11 sería, esta primera parte es como bien detallada porque estoy asumiendo que de plano es primera vez que lo ven. El delta 11 entonces sería -1 al cuadrado, que es siempre 1 porque es un número positivo, un número negativo, perdón, elevado a un exponente par, y ahora multiplicamos cruzado como habíamos visto arriba. Entonces sería A22 por A33 menos A23 por A32. ¿Me siguen? Sí, bien, de nuevo. Ya, súper. Ya, entonces en general, ya, nota, en general, el delta sub ij va a ser -1 elevado a I más j por el determinante de la submatriz A sub ij, ¿ya? A sub ij, matriz resultante, al tapar, comillas, la fila I y la columna J, ¿ya? Ahí general, ¿ya? No es difícil entenderlo. Entonces ahora vamos a plantear justamente, ¿ya? Ahí expliqué el primero, pero ahora los vamos a plantear rápidamente para poder ver cómo se determina o cómo se calcula un determinante de 3 por 3 usando la famosa regla de Laplace. Ya, entonces tenemos eso. Vamos a ver. Entonces tendríamos determinante de A igual A sub 11 por -1
elevado a 1 más 1 por el subdeterminante A22, A23, A32, A33. Este es el determinante de la matriz resultante al tapar la fila 1 y la columna 1. Después tendríamos A12 por menos 1 elevado a 1 más 2 por la matriz, por el determinante de la matriz que resulta al tapar la fila 1 y la columna 2, es decir, los elementos que voy a marcar en rojo, es decir, A21, A23, A31 y A33. Finalmente tendríamos más, lo voy a poner acá abajo mejor, A13 por menos 1 elevado a 1 más 3 por el determinante que resulta de una matriz que sale, ¿cierto? Al tapar la fila 1 y la columna 3. Entonces usted va, marca el elemento 1, 3, tapa aquí, y los elementos que voy a marcar en celeste serían entonces ese subdeterminante, es decir, A21, A22 y A31, A32. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Entonces, de esa forma, nosotros decimos que el determinante de A es igual a A11 por A22, A33 menos A32, A23, menos A12 por A21, A33 menos A31, A23, más A13 por A21, A32 menos A31, A22. ¿Ya? Esto lo voy a achicar un poquito. Ahí estaría desarrollado, ¿cierto? Este determinante usando la regla de Laplace. Ya, esto lo hicimos por la fila 1, pero usted podría hacerlo por cualquier fila. Podría hacerlo por la fila 2, por la fila 3, si usted quiere, no habría ningún problema. Ya, por comodidad uno siempre trabaja con la fila 1, ¿cierto? Por un tema de comodidad simplemente. Ya, ahora bien, 2 por 2 fácil, 3 por 3 fácil pero largo. Imagínense qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular el determinante de una matriz de 4 por 4 o de 5 por 5, usando el método de Laplace, o la regla, claro, el método de Laplace. Sería terrible, ¿verdad? Porque es muy largo. Es- Pero se puede igual, profe. O sea, en teoría. claro que se puede, pero es poco práctico, ¿ya? Es poco práctico. Entonces, al ser poco práctico, aparecen eh, operaciones elementales también dentro de los determinantes que son fundamentales para poder trabajarlo y reducirlos. ¿Ya? Nosotros podemos ir reduciendo determinantes, eh, podemos ir reduciendo determinantes sin ningún problema. ¿Ya? Entonces voy a enunciar algunas propiedades del determinante y después lo podemos aplicar en ciertos ejercicios. Las operaciones elementales muy similares, por supuesto, a lo que hemos hablado para las matrices en la clase anterior. Entonces, propiedades del determinante. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades del determinante? Primera propiedad. Si A es una matriz real de orden n, entonces el determinante de A es lo mismo que el determinante de su traspuesta. ¿Ya? O sea que tanto el determinante de A como el determinante de A traspuesto es lo mismo.
Si A, siendo una matriz real cualquiera, tiene una fila o una columna cero, tiene una fila o una columna nula, entonces el determinante de esa matriz es cero. ¿Ya? O sea, si hay alguna fila o columna nula en un determinante, entonces completa, ¿cierto? Entonces el determinante inmediatamente es cero. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Tercero, si alfa en R, por supuesto, distinto de cero, si alfa en R es distinto de cero, entonces, si yo pondero, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, el determinante de la fila I y le multiplico alfa veces la fila I, eso es lo mismo que alfa veces el determinante de A. ¿Se acuerdan que en las matrices, y aquí ya empiezan algunas diferencias, ¿se acuerdan que en las matrices, cuando usted factorizaba, comillas, ese factor, ese escalar multiplicaba a todos los elementos de la matriz? ¿A todas las filas? Sí, Ya, en los determinantes no es así. Si yo tengo una fila completa que tiene un factor común, ¿ya? Yo puedo sacar ese factor por filas. Voy a dar un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente determinante. Usted tiene, no sé, x, x cuadrado, x cubo, x cuarta. Y acá usted tiene y cuadrado, y al cubo, y a la cuarta. Aquí, no sé, 0, 1, 2, 3. Estoy inventando, ¿ah? Y a cuadrado, a cubo y a la cuarta, qué sé yo. Si usted se da cuenta, usted aquí tiene factor común x en la primera fila, factor común y en la segunda y factor común a en la cuarta. Entonces usted puede escribir este determinante así, como factor x, factor y, factor a, lo sacó como factor común y es como factorizar la fila, por decirlo así, ¿no? Entonces arriba a usted le queda 1, x, x cuadrado, x cubo. Acá le queda 1 y cuadrado y al cubo. 0, 1, 2, 3. Y acá tiene 1 a cuadrado y a cubo. ¿Se entiende la idea? sí, ¿Ya? Entonces, este numerito, que son los factores comunes, quedan como escalares afuera. Quedan como constantes, multiplicando ese determinante. ¿Ya? Eso quiere decir esa propiedad. ahí me queda la duda, profe. ¿Qué pasa si me encuentro con una situación al revés? Tengo este escalar multiplicado por el determinante. No necesariamente me va a dar el resultado de la izquierda. Va a depender de por cuál fila lo multiplique, ¿no? Sí, pero son determinantes equivalentes. Ya. ¿Ya? Entonces, siguiente propiedad importante. Esto tiene que ver con las operaciones elementales. ¿Ya? Si yo hago un intercambio de filas en un determinante, ¿ya? Si yo hago determinante, fila sub i, hago un intercambio con la fila consecutiva sobre la matriz A, eso se transforma en menos determinante de A. ¿Ya? Aquí se me olvidó poner de A. ¿Ya? Es decir, si yo hago un intercambio de filas consecutivas, ¿ya? El determinante cambia de signo. Doy un ejemplo.
Si yo tengo el determinante, supongamos, 1, 2, 3, 3, 2, 1 y 1, 3, 4 por decir algo, ¿ah? Un determinante chiquitito. Y yo hago el cambio, yo digo, mire, la fila 1 la quiero intercambiar con la fila consecutiva, que es la fila 2. Esa es una operación elemental. En las matrices no pasa nada, pero en los determinantes, cuando yo hago ese cambio entre filas consecutivas, el determinante cambia de signo. Entonces cambio la 1 por la 2 y te queda 3, 2, 1, 1, 2, 3 y 1, 3, 4. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago cambios, intercambio de filas consecutivas, el determinante cambia de signo. Lo voy a poner, de hecho, el intercambio. Disculpe, es solo filas consecutivas, ¿cierto? Exacto. Ya, Porque si yo cambio las otras, vuelvo a cambiar de signo. ¿Te fijas? Por cada intercambio de filas consecutivas va cambiando de signo. de acuerdo. Entonces yo podría cambiar la fila 2 con la 3, va a cambiar de nuevo el signo y va a quedar con el signo anterior. Exacto. Ya, ya, pero no puedo cambiar de un viaje iniciando la uno por la 3. No, No, se va cambiando en filas consecutivas. ya. El intercambio de filas consecutivas cambia, valga la redundancia, de signo al determinante. ¿Listo? Ya. Quinta propiedad. Si A, una matriz de orden n, tiene dos filas iguales, entonces el determinante es cero. ¿Ya? O sea, si hay una determinada, una matriz que tiene dos filas iguales, su determinante va a ser cero. ¿Ya? Y la otra operación que también funciona, ¿ya? Que tiene que ver con las operaciones elementales, ¿ya? Esta es la única operación elemental que es igual que en las matrices, que es la operación ponderación más suma. Es decir, si yo tengo determinante, fila I más lambda fila j de A, eso es lo mismo que el determinante de A. O sea, esta operación elemental mantiene al mismo determinante. ¿Se entiende la idea, no? Sí, Esta operación elemental mantiene un determinante equivalente. ¿Ok? Y esta operación elemental que yo acabo de señalar, ya es pero tremendamente importante. Porque esta operación, ya, de hecho la voy a destacar con un asterisco rojo, es la que más vamos a usar para hacer reducción de determinantes. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Si A, una matriz de 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy original la matriz. Calcule el determinante de A. Ya vamos a calcular el determinante de A, pero no usando la regla de Laplace, sino usando propiedades.
Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Empieza igual que como lo hacía con las matrices. Tenemos determinante de A. Es este determinante. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, igual como lo hacíamos cuando escalonamos, vamos a hacer cero. Pero acá los determinantes, la única idea es hacer cero hacia abajo, es decir, generar el triángulo inferior. Porque de esa manera vamos a hacer reducción del determinante. Fíjense bien. ¿Qué es lo que hace usted? Usted dice, mire, a la fila 2 le voy a restar 4 veces la fila 1. Y a la fila 3 le voy a restar 7 veces la fila 1. O sea, pivoteo, como lo hacíamos antes, igual. Y el determinante se va a mantener exactamente igual. O sea, es como operar una matriz, digamos, ¿no? Uno, 2, 3. Mantenemos la primera fila y ahora operamos. Te queda cero. 4 veces la fila 1, 2 por 4 serían 8. Menos 8 más 5 serían menos 3. 4 por 3 serían menos 12. Más 6 serían menos 6, ¿verdad? Y abajo lo mismo. 7 por 1, 7, te queda cero. 7 por 2, 14. Y 8 son 6, ¿o no? Menos 6. Y después tenemos 7 por 3 son 21. Menos 9 serían menos 12, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Ya. Resulta que cuando usted logra hacer esto cero, usted puede pivotear y reducir el determinante. Entonces, lo que está debajo del pivote genera una cancelación de esta forma. El pivote que adelante, es decir, este valor, ¿cierto?, que encerré en un círculo, queda adelante y el determinante resultante es lo que quedó, po. Es decir, menos 3 menos 6 menos 6 menos 12. Si usted se fija, tanto la primera fila como la segunda de este nuevo determinante tienen un factor común que es menos 3 y el de abajo menos 6. Entonces vamos a multiplicar, mire, factorizo por menos 3, factorizo comillas, ¿no? Entendamos que estoy aplicando una propiedad de arriba. Entonces, factorizo por menos 3. Lo voy a escribir un poquito más acá porque también voy a hacer lo mismo abajo. Te queda 1 y 2. Factorizo por menos 6 comillas. Te queda 1 y 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? sí, Y si ustedes se fijan, bueno, lo de afuera es 18. Te queda un determinante pequeño de 2 por 2, donde las dos filas que tiene son iguales. Entonces, Pero si cuando dos filas tenemos son dos iguales, filas queda iguales, cero, el ¿cierto? determinante resultante es Cero. cero. Te queda 18 por cero y entonces el resultado de esto es cero. Entonces, si se dan cuenta, esta es la única operación elemental que nos va a permitir hacer reducciones de los determinantes. Entonces, si un determinante de 5 por 5, hacemos cero debajo del pivote, lo reducimos a 4 por 4, después volvemos a reducir a 3 por 3, después volvemos a reducir hasta llegar a 2 por 2. ¿Ya? Que es donde trabajamos con mayor facilidad. Entonces, esta operación, junto con las otras propiedades que acabamos de ver, nos van a permitir resolver determinantes mucho más rápido que usando la regla de Laplace. La regla de Laplace para 3 por 3 hasta ahí, pero ya de ahí para arriba la cosa se empieza a complicar, entonces, obviamente, es complejo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entiende bien? Ya, súper. Entonces, 7, si A
y B, matrices reales de orden n, entonces el determinante de A por B se puede escribir como el determinante de A multiplicado por el determinante de B. O sea, el determinante se puede separar. El determinante de una multiplicación de matrices se puede separar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios ya de determinante. Yo les dejé, eh, en la guía creo que hay harto, ¿cierto? ¿Sí? Creo que en la guía hay harto. Álgebra 2. En donde podemos trabajar. Ya, entonces vamos a revisar la guía. A ver, aquí está. Ya, ¿les parece si hacemos el determinante de la pregunta E? Este, a partir de un determinante de 4 por 4. Entonces, voy a poner acá, tenemos si B, este es un ejercicio, ¿ah? Si B es una matriz de 4 por 4 definida por, calcule el determinante de esta matriz B. ¿Ya? Ya, entonces el determinante de B va a ser el determinante, te queda arriba 1, 1, menos 1, 1, 2, 2, 8 y 2, 1, 2, 2 menos 1 y 1 menos 1, 2 y 1. Ya, ¿qué es lo primero que uno observa antes de cualquier cosa? Que la segunda fila tiene factor común, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Ya. Entonces saquemos ese factor común 2. La primera quedaría en 1, 1, menos 1, 1. Abajo te queda 1, 1, 4, 1, 1, 2, 2, menos 1 y 1 menos 1, 2 y 1. ¿Ya? Ahí está. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a operar este determinante haciendo cero todo eso para poder achicarlo con el pivote que tenemos arriba, que es este uno de acá. Entonces, tenemos varias operaciones elementales para hacer ahí. ¿Cuáles son? Fila 2, le restamos la 1. Fila 3, le restamos la 1. Fila 4, le restamos la 1. Entonces, queda el 2. Arriba nos queda 1, 1 menos 1, 1. Ya, entonces 2 menos 1 te queda 0, 0. Este menos el de arriba te queda 5, 0. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Abajo tenemos 0,
1, 2 más uno te queda 3 y menos uno te queda -2. Te queda 0, te queda menos uno -2, te queda 3 y te queda 0. ¿Vamos bien o no? Entonces, Sí, sí, profe. cancelo aquí. Podría haber cancelado con el 5 también, pero lo voy a hacer con este porque es el más simple. Cancelo ahí. El 2 que estaba se queda ahí. El pivote que está se queda afuera también. Y te queda el subdeterminante. 0, 5, 0. 1, 3 -2. Y -2, 3, 0. Y aquí no hay para qué hacer operaciones elementales. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, si alrededor del pivote tengo una fila o una columna cero, yo puedo cancelar. Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente. Pivoteo con el 5 y cancelo acá. ¿Qué posición es esa, chiquillo? ¿Qué posición es esa? Fila uno, columna 2, ¿verdad? Sí, Ya. Cuando la suma de los subíndices es impar, el pivote sale con signo contrario. Es decir, como 1 más 2 es 3 y este es impar, entonces es como hacerlo, es igual que con los delta sub i j. Te queda 2 por 1 por -1 elevado a 1 más 2 por 5 que es el pivote, y aquí aparece el subdeterminante, ¿cierto? De lo que resultó. En este caso sería 1 -2 -2, 0. ¿Se entiende? sí, Entonces ahora nos queda un determinante bien chico. Esto es negativo, 5 por 2 son 10, entonces sería -10 por el determinante 1 -2 0. Y como este es un determinante de 2 por 2, nosotros sabemos que la forma de calcularlo es cruzado, ¿verdad? Multiplicamos cruzado y cada uno de los elementos quedan separados por un menos. Entonces esto quedaría así. -10, 1 por 0, -2 por -2. Esto simplemente para efectos pedagógicos, si usted lo puede hacer mental, no hay problema. Entonces esto queda -10 por 0, 2 por 2 son 4, serían -4, -4 por 10 serían 40. Entonces el determinante vale 40. ¿Se entendió? sí, ¿Ya? Entonces, ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. De esa forma podemos calcular determinantes que son más grandes, ¿no? En vez de usar la regla de Laplace en un determinante de 4 por 4, es altamente recomendable aplicar operaciones elementales. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces ejercicio un poquito más pesado. ¿Ya? Por allá arriba, ¿no? Que ahí apareció algo de la matriz adjunta, pero eso todavía no. Ya, vamos a calcular este determinante que está aquí, ese con X, el 8. Está de más decirles, chicos, que el siguiente, que todos los ejercicios restantes quedan como para ejercitación de ustedes, ¿no? Bien, vamos a calcular ese determinante. Ya, ok. Entonces, vamos a aplicar operaciones elementales para hacer reducción. Entonces te queda solución
queda determinante 1x, x cuadrado, x cubo, 1x, x cuadrado, x cubo, 1 y x cuadrado, x cubo y 1. Ya. Entonces, pivoteamos con el 1, está en nuestro pivote, y vamos a hacer 0 todo lo que está aquí. Entonces, ¿cómo queda esto? Fila 2, le restamos x cubo, la fila 1. Fila 3, le restamos x cuadrado a la fila 1. Fila 4, le restamos x veces la fila 1. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, Ya. Entonces esto va quedando así. Te queda 1, x, x cuadrado, x cubo. Abajo te queda 0, te queda 1 menos x a la cuarta, te queda x menos x quinta, y te queda x cuadrado menos x a la sexta. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya. Abajo lo mismo. Te queda 0, te queda x cubo menos, a ver, ya. X cubo, le multiplico x cuadrado al otro, te queda 0, ¿verdad? Sí. eh, Sí, porque el de arriba lo multiplico por x cuadrado, te queda x cuadrado por x cubo menos x cubo, 0. sí, Después te queda 1 menos x cuarta, y después te queda x menos x quinta. Abajo te queda 0, después te queda x cuadrado menos x cuadrado, también te queda 0, también te queda 0, y te queda 1 menos x cuarta. ¿Está bien? sí, Ya, perfecto. Entonces fíjense en lo siguiente. Voy a reducir primero, reducimos para allá, reducimos para acá, te queda de pivote el 1, está en la posición, miren, para que vean que es lo mismo que pasó acá arriba con el concepto de la posición. La posición del 1 es A11. Si yo sumo los subíndices, 1 más 1 es 2. Ese es un número par. Por lo tanto, el pivote queda positivo, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo va quedando? Queda menos 1 elevado a 1 más 1 por el pivote que es 1 por el subdeterminante que te quedó, que es de 3 por 3. Te queda 1 menos x cuarta, x menos x quinta, x cuadrado menos x sexta. Abajo te queda 0, 1 menos x cuarta, x menos x quinta. Abajo te queda 0, 0, 1 menos x cuarta. Ya. Quiero que se den cuenta de algo. Yo arriba puedo factorizar cada elemento de la siguiente manera. Bueno, voy a dar menos 1 elevado a 1 más 1 claramente es 1, por 1 también te queda 1. Quiero que miren esto. Te queda 1 menos x cuarta. Acá tengo x por 1 menos x cuarta. Y acá tengo x cuadrado por 1 menos x cuarta. Abajo tengo 0, 1 menos x cuarta,
Y acá tengo x por 1 menos x cuarta. Y abajo tengo 0, 0 y 1 menos x cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. ¿Se dan cuenta que en la primera fila hay un factor común 1 menos x cuarta? sí, Y en la segunda también. sí, Es decir, profe, ¿pero cómo? Porque cero por cualquier cosa es cero, pues, ¿verdad? claro. Y lo mismo pasa en la tercera. Entonces yo puedo hacer algo. Factor 1 menos x cuarta aquí, 1 menos x cuarta acá y 1 menos x cuarta acá. Entonces por cada uno sale uno, es decir, tenemos 1 menos x cuarta al cubo, porque salen 3. Ahí están los tres factores comunes que sacamos. ¿Y qué quedó adentro? Quedó 1x cuadrado. Acá te quedó 0, 1 y te quedó x. Y abajo te quedó 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y fíjense que aquí ya no hay nada más que escalonar, porque resulta que si yo lo mirara desde este punto de vista, ahí tengo un pivote y dos ceros al lado. Acá pasa lo mismo, tengo un pivote y dos ceros al lado. Entonces yo voy a pivotear, como es clásico, desde arriba, y miren lo que queda. Te queda 1 menos x cuarta al cubo por 1 por el subdeterminante que quedó, que es de 2 por 2, que sería 1x, 0 y 1. Multiplicamos cruzado, te queda 1 menos x a la cuarta, todo eso al cubo, por 1 menos x por 0, que es 0. ¿Verdad? Entonces el determinante vale esto. Y ahí estaría terminado. ¿Se entendió? sí, yo lo entendí por lo menos. Perfecto. ¿Ya? Entonces las operaciones elementales les van a permitir ese tipo de cosas. ¿Ya? Manejar las propiedades elementales para poder reducir determinantes rápidamente. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y qué monos pinta el determinante? Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque el determinante a nosotros nos va a permitir calcular un par de cosas interesantes e importantes para definir el concepto de matriz inversa. ¿Ya? Entonces, yo me voy a adelantar un poco, ¿ya? Y quiero hablar del concepto de matriz de cofactores. ¿Ya? ¿Qué es un cofactor? ¿Qué es el concepto de menor y todo eso, ¿no? Entonces, matriz de cofactores. Interviene el determinante aquí, por esa razón es que lo quiero ver. Bueno, la matriz de cofactores, ¿ya? Los cofactor, ¿qué es un cofactor? Bueno, es un elemento que tiene que tiene ciertas características asociadas al determinante, ¿ya? Entonces, esta matriz, ¿ya? Se calcula de la siguiente forma. La vamos a llamar así. Si A es una matriz real de orden n con determinante de A distinto de cero, entonces cof A, le vamos a llamar cofactor de A, o matriz de cofactores de A, va a ser una matriz que va a tener elementos C sub i j, tal que, tal que C sub i j va a ser igual a
menos uno elevado a I más J por delta por el determinante de A sub I J. O sea, muy similar a lo que ya habíamos hecho antes, ¿ya? Muy similar a lo que ya habíamos hecho antes. Entonces, los matrices de cofactores nosotros nos van a permitir, esta matriz nos permitirá en un futuro, ya, en la siguiente clase más bien dicho, definir matrices inversas. Definir matriz inversa. ¿Ya? Entonces, esa matriz nosotros la vamos a usar más adelante justamente para eso. Vamos a determinar matrices inversas usando la matriz de cofactores. ¿Ya? Pero no me quiero adelantar todavía. ¿Ya? Lo vamos a hablar con más detalle en la próxima sesión. ¿Ya? Solamente quiero adelantar quién es la matriz de cofactores. ¿Ya? Y de ahí vamos a definir el concepto de matriz adjunta también. ¿Ya? Pero tenemos que definirla. Para eso ya lo voy a comentar más adelante ese tema. ¿Ya? Y ahí vamos a Ok. ver dos... Sí, dime. No, ok, dije. Ah, ya, ok. Ya, entonces vamos a, eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un ejercicio que quiero hacer aplicando el concepto de determinantes. Si A es una matriz de la forma alfa, beta menos alfa, uno alfa cero y beta alfa menos beta, una matriz real de orden 3, determina el conjunto S de los elementos alfa, beta en R2, tal que el determinante de A es diferente de cero. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar un conjunto de los pares ordenados, ¿cierto? Tal es que el determinante de esa matriz que está allá arriba es distinta de cero. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver, solución. Vamos a calcular el determinante de A. Ya, entonces, determinante de A, ¿quién es? Bueno, es este determinante. Alfa, beta, menos alfa, uno alfa cero y beta alfa menos beta. ¿Qué es lo primero que pueden observar? Si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo una fila que es como pivoteable, ¿no? Pivoteable porque tiene un uno, ¿verdad? Y por comodidad uno eventualmente podría dejar ese uno arriba. Entonces podemos hacer un intercambio entre la fila uno y la fila 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Como para partir. Pero al intercambiar las filas cambia de signo, ¿cierto? Exacto. Entonces hacemos un intercambio. Fila uno con la fila 2 sale un menos y nos queda uno alfa cero, alfa beta menos alfa y beta alfa menos beta.
Ya, ahí está. Entonces ahora aplicamos operaciones elementales. ¿Cómo sería esto? Podría multiplicar la primera fila por alfa, por ejemplo, y restársela a la segunda, ¿no? Exactamente. Fila 2 Ahí, menos alfa veces la fila uno. Y la fila 3 lo mismo, pero con beta, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo va quedando? No olvidar que hay un menos ahí. Entonces, la primera te queda uno alfa cero. Entonces, aquí miren lo que va quedando. Te queda cero. F2 menos alfa veces la fila uno te queda beta menos alfa cuadrado. Y acá te queda alfa menos alfa menos alfa. Menos alfa nomás te queda, porque el de arriba es cero, ¿verdad? Acá te queda cero. Te queda alfa menos alfa beta. Y abajo te queda menos beta, porque multiplicado por cero da cero. Arriba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, Ya. Entonces ahora usted pivotea, reducimos el determinante, te queda menos y te queda un determinante pequeño que sería beta menos alfa cuadrado menos alfa, alfa menos alfa beta menos beta. Yo recomiendo, por supuesto, si usted puede factorizar ahí expresiones, hágalo, ¿no? Eh, bueno, pero lo podemos hacer después. Mire, fíjese bien, te queda menos beta por beta menos alfa cuadrado menos alfa menos alfa beta por menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? claro, Entonces vamos a sacar términos aquí. Te queda beta por beta menos alfa cuadrado. Acá te queda más alfa por alfa menos alfa beta. Yo sé que hay factores comunes, la idea es observarlos, ¿cierto? Tenemos que el determinante de A va a ser beta, beta menos alfa cuadrado. Al otro lado tenemos alfa cuadrado. Te queda uno menos beta, creo, ¿no? ¿Sí? sí. Ya. Listo. ¿Existe alguna forma de agrupar convenientemente esto? Porque esa es la expresión. La idea es encontrar una relación entre alfa y beta. Si usted se fija, esto queda beta cuadrado menos alfa cuadrado beta. Acá te queda alfa cuadrado y acá te queda alfa cuadrado beta. Esto me suena conocido, ¿verdad? Porque aquí te queda Ah, alfa sí, cuadrado menos 2 alfa cuadrado beta más beta cuadrado, ¿no? Es casi, ¿sí o no? claro. O sea, como que uno lo ve y dice, oye, podría ser, ¿ah? Ya, bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder? Yo estoy buscando los pares alfa y beta en R2, donde el determinante es distinto de cero. Por lo tanto, decimos que el determinante de A es distinto de cero, sí, solamente sí, alfa cuadrado menos 2 alfa cuadrado beta más beta cuadrado es distinto de cero. ¿Ya? Y esa sería la relación, o sea, podríamos encontrar una relación mucho más bonita en términos de alfa, ¿cierto? Porque alfa es como más fácil de despejar que beta, pienso yo, ¿no? Entonces, esto es equivalente a factorizar por alfa cuadrado y te queda uno menos 2 beta más beta cuadrado y esto distinto de cero, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí. Por lo tanto, no les voy a exigir mucho más.
Entonces usted dice, S son todos los puntos alfa y beta en R2 que cumplen con esa relación. Alfa cuadrado por uno menos 2 beta más beta cuadrado distinto de cero. Y aquí habría que estudiar la situación, porque acá ya tengo un polinomio. ¿Cuánto yo puedo despejar alfa? ¿Cuándo yo puedo encontrar una relación entre alfa y beta? Es mucho más fácil establecer cuándo son iguales, ¿no? Entonces, una de las preguntas que uno se podría hacer es ¿cuándo alfa cuadrado por uno menos 2 beta más beta cuadrado es cero? ¿Cuándo puedo despejar? Veamos, si hacemos el ejercicio, nosotros decimos, mire, alfa cuadrado por uno menos 2 beta va a ser igual a menos beta cuadrado, ¿verdad? Si yo quisiera despejar alfa cuadrado, esto sería así, menos beta cuadrado dividido en uno menos 2 beta, o lo mejor, beta cuadrado sobre 2 beta menos uno. Entonces podríamos decir que esto se cumple cuando alfa cuadrado es igual a beta cuadrado dividido en 2 beta menos uno. ¿Estamos de acuerdo? Eh, sí, Estoy tratando de hacer, porque es muy difícil saber cuándo algo es distinto a otra cosa. Es más fácil saber cuándo son iguales. Entonces, a partir de eso tendríamos que descartar. ¿Cuánto esta igualdad tiene sentido? A ver, en R, por supuesto, ¿no? Ah, cuando beta es distinto de un medio. Pero además otra cosa. Primero, No, no, yo decía eso beta, porque ahí si no indetermina, ¿no es cierto? claro. Además, alfa cuadrado es mayor o igual a cero. Eso implica que necesariamente, para que esto se cumpla, 2 beta menos uno, ¿cómo tiene que ser? Mayor estricto que cero, porque beta, independiente del valor que tome, tiene que ser mayor, o sea, independiente del valor que tome, beta cuadrado siempre va a ser positivo. Sin embargo, para que esa igualdad tenga sentido, 2 beta menos uno tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Claro. Desde ese punto de vista, nosotros decimos que 2 beta menos uno es mayor que cero, sí y solo sí, cuando beta es mayor que un medio. Por lo tanto, la igualdad tiene sentido cuando beta pertenece al conjunto de elementos que va del 1 medio al infinito. O sea, como yo quiero que eso no pase, porque yo quiero que sea distinto, ¿qué tengo que imponer? A ver si los pillo aquí. ¿Cómo tendría que ser beta para que eso no pasara? Para que no se hiciera la igualdad. Ah, que te fuera ese conjunto de solución. O sea, El que complemento, sea, ¿verdad? ah, sí, El complemento. el complemento de eso. En el segundo El decir que complemento beta es relativo a ese menor conjunto. que menos un Exactamente. medio, es. Luego, ¿cierto? Podemos decir que alfa ta 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 era uno menos 2 beta, sí. Siempre que beta pertenece al intervalo desde el menos infinito al 1 medio, considerando. ¿Se entiende? Sí, perfecto. sí. ¿Ya? Ahí tenemos el análisis ya más acabado.